Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Marisa Escribano y me da mucho gusto darle la bienvenida a esta serie de programas que empezamos el día de hoy y que durarán a lo largo de toda esta visita que hará el Papa Francisco, esta primera visita del Papa Francisco a México. Nos da mucho gusto darle la bienvenida también a nuestros invitados y a los especialistas, que en un momento más usted verá de quién se trata esta noche. Y los invitamos para que nos acompañen así a lo largo de toda esta semana. Tendremos análisis, comentarios, por supuesto, todo lo que se genera alrededor de una visita, como lo es la visita del Padre Francisco. Entonces, los invitamos a que nos acompañen y entramos directamente a presentarles quiénes están con nosotros esta noche. Bernardo Barranco Villafán, sociólogo especializado en creencias religiosas. Es economista por la UNAM y realizó su especialización en la Escuela de Altos Estudios Sociales de París. Fue fundador del Centro de Estudios de las Religiones en México. Es autor de varios libros. El último se titula El Evangelio Social del Obispo Raúl Vera. Actualmente es conductor de la serie Sacro y Profano, transmitida por Canal 11. Mónica Uribe, especializada en historia política contemporánea de la Iglesia Católica en México. Ha sido asesora en diversas secretarías de Estado y en el Congreso de la Unión. Actualmente trabaja en la Cámara de Diputados y es miembro de la Comisión para el Estudio de la Historia de la Iglesia en América Latina y del Instituto Nacional de Administración Pública. Ha ejercido la docencia en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad Anáhuac y en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Hugo Suárez es investigador titular B de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Doctor en Sociología por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Investigador visitante en la Universidad de Columbia. Miembro del Comité de Redacción de la Revista Internacional de Sociología de las Religiones, Social Compass, y de la revista Cultura y Representaciones Sociales. Pues ya estamos casi a menos de 24 horas de que el Papa pise tierra mexicana y bueno, los que estamos ya en la Ciudad de México estamos ya padeciendo los estragos de los cortes viales y todo eso. Ya es inminente la llegada del Papa Francisco aquí a México y pues hay mucha expectativa, hay muchos comentarios, hay muchas cosas que platicar, ¿verdad, Bernardo? Mucha expectativa, yo creo, y nerviosismo también, sobre todo los actores, que van desde la clase política, la propia iglesia, la jerarquía, los medios de comunicación también están. Yo creo que son esos momentos densos en donde la agenda se monopoliza en torno a la figura del Papa, por una parte, y por otra, México se convierte en el ojo del mundo en este momento. O sea, los ojos, conforme pasen las horas, se van a ir asentando en lo que pase, en lo que diga o deje de decir el Papa. Así es que van a ser jornadas muy intensas. Y de alguna manera además convulsiona a la ciudad, por ejemplo, o a las ciudades donde va a estar visitando, ¿no? No solamente por los fieles que lo siguen, que quieren escucharlo, que quieren verlo, que quisieran poder tocarlo y acercarse, que serán millones los que lo hagan, sino también, digamos, en la parte productiva de la ciudad, porque ciertamente también se interrumpe de alguna manera la vida normal, ¿no? ¿No lo ves así, Mónica? Mira, Marisa, a mí me parece que es la visita más difícil de un Papa a México. Las últimas visitas, bueno, la de Benedicto no la sentimos en la Ciudad de México, la verdad. La última de Juan Pablo II, las dos últimas, estaba tan limitado ya que no hubo mucho movimiento en la ciudad. Esta visita me recuerda a la del año 90, es la más parecida, quizá fue más larga, aquella con más tópicos, con una agenda política más clara. Pero creo que encuentra un país y una ciudad bastante más convulsionados que en 1990, su homólogo, evidentemente. Me parece que es una visita muy difícil, muy jaloneada por algunos aspectos que van más allá del Papa, más allá del país, más allá de lo político, y que sí creo que recae en la psique del ciudadano mexicano. Creo que es la primera visita donde realmente se ha expresado una cierta, si no inconformidad, una irritación por todo lo que se ha invertido en la visita papal, que en lo personal no me parece tanto, y también por todos los trastornos que provocará sin tomar en cuenta que viene en fin de semana.
Eso es paradójico, ¿no? Finalmente es fin de semana, es la primera visita que yo recuerdo que realmente se efectúa tomando más días de fin de semana. ¿Y tiene algo que ver la Cuaresma, digamos, que empieza la Cuaresma, se habrá escogido que fuera justamente en estas fechas? No sé exactamente cuáles fueron las razones de escoger precisamente estas fechas, ¿no? Pero yo creo que lo importante es exactamente lo que decían los colegas. Estamos viviendo una inflexión completamente nueva respecto de las anteriores visitas, una expectativa tremenda, sobredimensionada, y habrá que ver qué es lo que se hace con toda esta expectativa, habrá que ver qué es lo que va a pasar de aquí a una semana. Así es. Además, estamos hablando de millones de personas. ¿Qué expectativa hay en México con esta visita y qué significa para México la visita del Papa Francisco? Es que no hay una sola expectativa, hay muchas, es un catálogo y a veces son expectativas encontradas. Unos quisieran una visita color de rosa, protocolaria, ¿no? Y otros quieren ver al Papa que tenga planteamientos duros, difíciles, etc. A mí me parece, Mónica, no sé, Hugo, pero el estilo de Francisco no va a venir a romper lanzas, no va a tener discursos incendiarios, pero con mucha, digamos, elegancia, con mucha sutileza, va a plantear los problemas. No es casualidad, Marisa, que el Papa ha elegido lugares muy emblemáticos, que vamos a ver más adelante. Sí. Pero ya simplemente la elección de los lugares ya te configura el tipo de discurso que va a plantear el Papa. Así es. Además, tú decías, Mónica, que además llegan momentos donde estamos muy convulsionados. Anteriormente, en la visita del Papa anterior, de Benedicto, pues estábamos casi en tiempo, no estábamos casi, estábamos en tiempos electorales. En temporada electoral, ¿no? Ahora, no estamos así en México, sin embargo, va a ser muy interesante ver, porque en Estados Unidos sí están en épocas electorales, ¿no? Y bueno, va a estar dando también un mensaje importante allá. Aquí hay algo que me llama mucho la atención de la visita del Papa y es la reacción de la clase política. La clase política que tradicionalmente fue muy anticlerical se está convirtiendo y se fue convirtiendo paulatinamente en los últimos 25 años en una clase política abiertamente clerical, religiosa, en un momento en que ya estamos hablando de una sociedad casi poscristiana, ¿no? En donde los valores religiosos en el caldo, en el cultivo social, están disminuyendo y están dando paso a otra serie de valores. Aquí lo interesante del asunto es que cada actor político tiene una agenda con el Papa, como bien decía Bernardo, y cada actor tiene una expectativa específica. Lo mismo la sociedad. Hay grupos, los grupos de católicos tradicionalistas tienen una expectativa del Papa que quizá no sea la adecuada o sea consistente con el discurso papal. Hay grupos de extremadamente liberales que critican la visita papal por asuntos que probablemente no están comprendiendo del todo bien y que tratan de asumir el laicismo, la laicidad como una bandera que no han entendido que ha evolucionado. No es lo mismo hablar de laicismo y de laicidad, y tampoco es lo mismo la laicidad del siglo XIX, la del siglo XX y la del siglo XXI. Claro. Es muy diversa la sociedad. El Papa llega a un escenario muy diverso, además de convulsionado, y que cuestiona todo. Ya están cuestionando todo, y creo que el papel de las redes sociales en esta visita está siendo mucho más importante que el propio mensaje de la Iglesia en sí misma. Bueno, tan importantes son las redes sociales que ya hasta el Vaticano ya le puso el ojo, ¿no? Y ya también ahora se están renovando en todo eso. Y bueno, ya hablaremos de eso, pero vamos primero rápidamente a ver también una nota de todo lo que sucede alrededor con la llegada del Papa Francisco. Veamos. La Basílica de Guadalupe es un lugar donde la fe católica y la historia se entrelazan de una manera simplemente extraordinaria. Y es por eso que este sitio resulta sumamente interesante. Aquí se reúnen no solo los creyentes más fieles, sino también turistas de todo el mundo para conocer cada uno de sus rincones. Y bueno, con tantos visitantes
no pueden faltar los vendedores como José Luis, que ofrecen toda clase de artículos con motivo de la visita del Papa Francisco. Por ejemplo, encontramos aquí unas oraciones que la gente pide mucho. Sí, pide la oración del Papa. Cualquiera de las oraciones están en 10 pesos. O tenemos los llaveros también pues, están en 20 pesos. Tenemos los papas en pequeño, que es de resina, vale 15 pesos. Las playeras están en 90 pesos. O también tenemos los morrales, con el Señor de la Misericordia, la Virgen de Guadalupe y el Papa Francisco. También veo que tienes Sí, rosario. tengo un rosario. Viene de un lado, viene con la Virgen de Guadalupe y del otro lado viene con el Papa Francisco. Este vale de 100 a 120 según con quien lo compre. También tengo el escapulario. Oye, ¿y este cuadro? Este cuadro, bueno, es con la Virgen de Guadalupe al lado, viene poliestado y es un bonito recuerdo. Ese cuadro está en 150, son precios accesibles. Son precios que posiblemente sí todos lo pueden pagar. ¿Y desde cuándo vendes artículos con motivos del Papa? Bueno, de lo del Papa tenemos de la vez pasada de Juan Pablo II, de Benedicto. Estamos estado su visita de las reliquias de Juan Pablo II. Y también esperemos con esa visita de su santidad Francisco. José Luis, y cuando las personas quieren venir a encontrar uno de estos artículos, ¿cómo te buscan? Bueno, hay veces que me dicen que me buscan por el machetes. Hace tiempo cuando estaba niño, yo salí en un bailable, la danza de los machetes, y me tenía que llevar un machete, pero yo estaba tan pequeño y el machete estaba más grande que yo, y yo lo jalaba. Y una persona me empezó a decir machetotes, y desde ¡ay! Visitar la Basílica de Guadalupe es toda una experiencia, por lo que podemos conocer como este mercado de artesanías en donde encontramos lo que te imagines de artículos religiosos, y en este caso con motivo de la visita del Papa Francisco a México. Nuestro país llegará a la Ciudad de México el viernes 12 de febrero a las 7:30 de la noche. Pernoctará en la Nunciatura Apostólica. Al día siguiente, el sábado 13 a las 9:30 de la mañana, el presidente Enrique Peña Nieto le dará la bienvenida oficial en Palacio Nacional. A las 11:30 se reunirá con obispos en la Catedral Metropolitana. A las 5 de la tarde acudirá a la Basílica de Guadalupe, donde celebrará una misa. El domingo 14 de febrero a las 11:30 de la mañana oficiará una misa en el municipio de Ecatepec, Estado de México. A las 17:45 visitará en la Ciudad de México el Hospital Infantil Federico Gómez. El lunes 15 de febrero viajará a Chiapas. Por la mañana estará en San Cristóbal de las Casas, donde a las 10:15 oficiará una misa para indígenas en el Centro Deportivo Municipal. A la 1 de la tarde comerá con ellos. A las 3 de la tarde estará en la catedral, donde visitará la tumba del obispo Samuel Ruiz. En Tuxtla Gutiérrez estará a las 4 de la tarde para realizar el encuentro con las familias en el estadio Víctor Manuel Reina. El martes 16 estará en Morelia, Michoacán. Ahí tendrá a las 10 de la mañana un encuentro con sacerdotes, religiosas y religiosos. A las 3 de la tarde, con 15 minutos, visitará la catedral y a las 4:30 se reunirá con jóvenes en el Estadio Morelos. El miércoles 17 de febrero viajará a Ciudad Juárez. A las 10:30 de la mañana tendrá un encuentro con reos en el Centro Penitenciario número 3. A mediodía se reunirá con trabajadores y a las 4 de la tarde oficiará una misa masiva en la línea fronteriza con Estados Unidos. A las 7 de la noche se despedirá de México. Son 6 días los que el Papa Francisco estará en México, pero 6 días muy intensos y, como usted puede ver, una agenda sumamente apretada, ¿no? Totalmente, y además no solamente apretada, sino con expectativas locales también diversas. Una primera parte, digamos, de un protocolo que si quieren desmenuzamos en un momento más, un protocolo de relaciones entre la Iglesia y el Estado, entre el Estado mexicano y el Vaticano. Indudablemente el tema de identidad y Guadalupe, el sustrato católico va a ser un tema también, además es muy querido por el Papa este tema, es algo, lo trae desde Argentina este tema, esta teología de la cultura.
El evento de Ecatepec también va a ser masivo, una ciudad compleja, es la extensión de nuestra ciudad. Sí. Es el lado, digamos, urbano complejo de una megalópolis como la nuestra. Y ahí será el acto más grande, ¿no? Será el acto masivo. Sí. Y después vienen los platillos fuertes para mí, ¿no? Viene Chiapas, mundo indígena. Yo creo que es uno de los momentos más fuertes que creo que sería muy interesante ver. Pero creo que Mónica está como muy ansiosa por analizar esa visita a Palacio Nacional. Es la primera vez que un papa se apersona a Palacio Nacional. Eso ya de suyo tiene algo sumamente histórico, de hito, de piedra miliar. Ese es el primero. Segundo, la relación política entre la élite mexicana, la élite gobernante mexicana y la cúpula Vaticano ha sido verdaderamente tensa. Yo creo que no podemos hablar de esa fluidez que hubo en el sexenio de Carlos Salinas, ni del alejamiento respetuoso que hubo en tiempos de Ernesto Zedillo, ni tampoco de esa cercanía que hubo entre 2000 y 2012 por la identidad católica de los presidentes, que hubo muchos errores, sí. Pero en esta, curiosamente, cuando tenemos un presidente que estudió en una escuela católica, que es priista y reconocidamente católico, que eso cambia con respecto a lo que ocurrió antes de 1988, 82-88, tenemos una relación muy tensa, en donde ha habido episodios que diplomáticamente han llevado a puntos de inflexión, como aquel del temor a la mexicanización de Argentina, que fue muy mal tomado por las autoridades mexicanas, aunque era una comunicación personal. O sea, creo que ahí hubo un manejo diplomático muy entre discrecional y exacerbado, de una delicadeza de piel exacerbada. Y por el otro lado, las diferentes invitaciones que se hicieron previamente, y justo cuando no se pensaba que iba a venir, pues vino. De repente viene. De repente viene. Entonces, esto políticamente, sí generó... ¿qué le representa a Enrique Peña Nieto en la visita del Papa? El Papa en estos momentos es uno de los líderes mundiales, o quizá el líder mundial de mayor renombre y el más respetado a nivel internacional. O sea, para cualquier presidente de cualquier país, una visita papal, lo vimos con Barack Obama, significa si no una distensión, sí un acercamiento positivo. Cualquier presidente estaría muy honrado de recibir al Papa, sea o no católico, sea no occidental, no importaría. Pero la idea de legitimidad que siempre se ha intentado buscar desde el sistema político mexicano por parte de la Iglesia Católica, me parece que en esta ocasión no va a concluir con un fruto positivo. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco lo que siempre ha manifestado es una lejanía y una visión crítica del sistema político mexicano. Eso es claro. Cuando hablo de mexicanización de Argentina, dejó ver que tiene una idea muy concreta de cómo es el sistema político, cuáles son sus fallas, cuáles son sus formas de acomodo. La realpolitik la tiene clara. Entonces no está dispuesto a dar de alguna manera aval alguno, pero tampoco se va a enfrentar. Inclusive por eso no quiso venir al Senado, ¿no? Rechazó la invitación al Senado. Pero va a ver a los legisladores en Palacio Nacional. La clase política va a ser lo mismo que en el 93, que toda la clase política, izquierdas, derechas, creyentes, no creyentes, estaban en el aeropuerto de Mérida, muy serios, esperando a que llegara el avión con el Papa. Sí. Ahora, regresando a todo esto de la agenda, pues tiene mucho significado los lugares en donde está, ¿no? Segurísimo, pero antes de esto yo creo que es importante decir que yo creo que hay un desfase entre la relación política, porque por un lado se tiene que es un desfase medio atípico con respecto a las anteriores visitas, porque por un lado se tiene una cercanía y una necesidad de la Iglesia Católica de legitimarse en la sociedad a través de una relación con el Estado y por lo tanto una relación muy fluida entre el campo religioso y el campo político desde hace varios años. Y lo que se tiene, que es lo novedoso, digamos, de Francisco, que esa relación tan fluida y tan querida, tan cercana que le estamos viendo en los medios entre la política local y el clero local, está en desfase respecto de la autoridad mundial de la Iglesia. Eso no se había dado antes. Antes la fluidez entre Juan Pablo y la Iglesia local era muy importante, lo propio con Ratzinger. Ahora,
el Papa es un actor de símbolos. Yo no sé cuántas personas lo van a escuchar, pero sí sé que todos van a sentir los símbolos, van a ver las cosas que pasan, que ese es un dato muy importante. Entonces, en esos símbolos es donde él va dejando un trazo, que no necesariamente la gente vaya a poder leer los mensajes que ha dicho, pero la agenda que realmente está marcando, solamente si uno ve los lugares que está visitando, ahí hay una agenda que es tremendamente contundente, y ahí está yendo a Ecatepec, de los lugares más violentos, más pobres, y donde se inicia la evangelización en este continente, o sea, un lugar tremendamente importante, está yendo a Chiapas, está yendo a la frontera, en fin, está realmente tocando los lugares fundamentales de la cuestión religiosa y de la cuestión política en el país. Yo diría lugares donde hay heridas sociales históricas. No es cualquier lugar, sino son lugares donde hay heridas no cicatrizadas. Y por lo tanto, entonces, la expectativa de lo que diga el Papa es muy grande. Y yo creo que en términos de las relaciones con el Estado, en algunos sectores hay preocupación también, ¿no? Pero por otra parte también es interesante ver que la postura del Papa no creo, al menos, que venga a rajatabla, digamos, a romper con el... No, simplemente yo coincido mucho con el enfoque, es como plantear al episcopado, es decir, no tengamos una relación tan armoniosa, tan cercana, tan confortable, para que dé paso a una postura más pastoral, con mayor crítica, autonomía y con una capacidad crítica mayor. Y ahí es donde me parece importante la visita a Michoacán. En Morelia se va a encontrar con los actores pastorales más importantes, con los religiosos y las religiosas, con los consagrados y todos los que están haciendo el trabajo de base de la iglesia, que es la base de la pirámide, pero es en Michoacán, es en la zona cristera, en lo que se puede llamar el cinturón levítico, donde salen más vocaciones. Esto me parece muy interesante. Y habrá que analizarlo además, pero si les parece, vamos a ver rápidamente otra nota interesante acerca de lo que está sucediendo con esta visita. En la Basílica de Guadalupe existen diferentes espacios que quizás algunas personas no conocen, como por ejemplo un módulo exclusivo para bendiciones. Vamos a conocerlo. Nos encontramos en uno de los espacios más especiales que tiene la Basílica de Guadalupe. Es un lugar exclusivamente para las bendiciones. Padre Andrés, ¿qué significa una bendición? ¿Qué representa? Bendición significa bien decir, y la persona que pide la bendición dice bien de Dios acerca agradece los beneficios recibidos y pide otros. Por eso es tan significativo que en el complejo guadalupano de la Basílica haya un lugar especial para las bendiciones, puesto que la gente entiende que tiene que dar gracias a Dios por los beneficios recibidos, y generalmente es el espacio en donde están antes de partir. Por lo tanto, piden a Dios su protección para un buen camino a casa. Padre, ¿y cómo ha funcionado el módulo para los fieles? ¿Es de alguna manera benéfico, me imagino? Sí, por supuesto, ayuda a que la gente no deje de circular frente a la Virgen, y poniéndolo afuera ha significado el hecho de cómo distribuir el flujo de personas, y también por motivos de seguridad, que no haya ningún incidente. ¿Desde cuándo existe? Aproximadamente 3 años, y se ha ido como adaptando a las necesidades pastorales y al flujo de personas. Antes se encontraba en uno de los túneles, era una habitación pequeñita donde el sacerdote estaba en el escritorio esperando a los peregrinos y los bendecía, pero también es un lugar de paso para ir a ver a la Virgen y para salir, entonces era muy problemático. Entonces se adaptó y se construyó este módulo desde hace 3 años, en donde ya la gente, inclusive los grupos de turistas, saben que pueden pasar aquí, insisto, ya sea al inicio de su peregrinación, al llegar a la Basílica, o para decir adiós a la Virgen. Este lugar, además de ser uno de los más emblemáticos en la Ciudad de México, es uno de los puntos más concurridos por su importancia histórica, religiosa y cultural. Son 6 las ciudades en las que el Papa Francisco estará: Ciudad de México, Ecatepec, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Morelia y Ciudad Juárez. Fue el propio Francisco quien las escogió. 6 ciudades de 5 estados con fuertes problemas de pobreza, marginación, violencia, migración y narcotráfico. Ahí quería estar. Él mismo las eligió. Su primera estancia será en Ciudad de México,
capital del país y asiento de la Basílica de Guadalupe, recinto religioso visitado cada año por alrededor de 20 millones de peregrinos. Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, el municipio con mayor población a nivel nacional, con 1.656.107 habitantes, solo superado por Iztapalapa en la Ciudad de México. Morelia, capital de Michoacán, un estado que en los últimos años ha sufrido el embate de la violencia por narcotráfico, con grupos como la familia michoacana y los caballeros templarios. Ciudad Juárez, municipio que tiene el segundo cruce fronterizo más importante en el país. Hasta hace unos años fue la ciudad más violenta del planeta, marcada por pandillas, drogas y feminicidios. San Cristóbal de las Casas, municipio de los Altos de Chiapas, el estado con más pobres del país. La población en situación de pobreza es de 74.7%, que equivale a 3.961.000 personas. El 40% de sus más de 5.200.000 habitantes son indígenas. Fue en este municipio donde en 1994 se levantó en armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, estado donde se ha incrementado la migración de centroamericanos que se dirigen a Estados Unidos. En 2013, ingresaron por Chiapas 250.000 personas cuya meta era atravesar el país para llegar a la nación norteamericana. Bueno, y de todos estos lugares en donde todos son importantes, por supuesto, donde va a estar el Papa Francisco, pero a mí me llama mucho la atención, sobre todo esta parte de lo que va a ser en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, ¿no? Habiendo tantos indígenas que además profesan otra religión, otras religiones, otras creencias, otras ideas, ¿cómo va a estar esa situación del Papa allá en Chiapas? Sí, seguro. Yo creo que es una de las elecciones más políticas y más pastorales a la vez y de las más arriesgadas. Primero porque efectivamente Chiapas es muchas cosas, pero al menos habría que decir tres cosas. Una, lo veíamos en la cápsula, es un lugar de paso, de migración y de migración muy dura, pues la de migración de abajo, la migración con muchos riesgos, una migración muy compleja. Por otro lado, es el lugar indígena por excelencia y que no solamente de que la población es indígena, sino que donde se ha establecido una pastoral indígena desde Bartolomé de las Casas hasta, por supuesto, Samuel Ruiz, donde se ha abierto una brecha en la manera de pensar la teología en el continente latinoamericano y llevar eso a la práctica concreta con las comunidades indígenas. Por supuesto, el lugar del levantamiento zapatista y todo el centro político que se ha convertido durante mucho tiempo Chiapas. Y por último, es el lugar donde la diversidad religiosa es mayor, es decir, donde hay la mayor cantidad de personas que optan por otra religión diferente al catolicismo. Entonces, en Chiapas hay que estar muy atentos a ver qué dice. Así es. ¿Y podría leerse como una reivindicación a Samuel Ruiz el hecho de que el Papa Francisco visite San Cristóbal de las Casas? Y... Pues hace un momento hablamos de los símbolos, ¿no? Sí. El hecho de que vaya a la tumba de un personaje que ha sido severamente cuestionado por las cúpulas de poder en su momento, sobre todo en el año 94, pues nos dice mucho. Porque Samuel Ruiz, una persona muy comprometida con el mundo indígena, introdujo algo que en ese momento era como muy lejano, actualmente que hablamos mucho de multiculturalidad, que es la encarnación del Evangelio, usando el lenguaje teológico, todo lo que es la inculturación. Es decir, en lugar de convertir a los indígenas, ¿no?, a la lógica occidental, es adaptar el Evangelio a el mundo indígena. Y el tema de derechos humanos. Samuel Ruiz fue un personaje que se comprometió incluso a riesgo propio con los poderes en una sociedad muy polarizada. Y después, cuando se da todo el levantamiento zapatista, se le echan encima diciendo el comandante Samuel Ruiz, la clase política, el gobierno en su momento, los medios de comunicación y hasta la propia iglesia, los cardenales juramentaban su cabeza. Pero fue gracias precisamente a la capacidad de mediación y el peso que tenía en la diócesis que se reivindica en ese momento y juega un papel en el diálogo de paz. Ahora, este personaje tan denostado en su momento, el que el Papa vaya e esté en la tumba, significa muchísimas cosas. Una de ellas es la reivindicación de un personaje, uno, y otro es la resignificación de lo que representa un pastor comprometido. Es un mensaje para todos los obispos también. Así es. Yo quiero
obispos comprometidos como Samuel Ruiz. Así Eso me parece muy que interesante. salgan de sus iglesias, de sus parroquias y que vayan a la calle. Como decía el Papa, no importa que a veces se cometa errores, pero hay que estar ahí con la gente, a olor a oveja. Y dicen muchos, las ovejas huelen a estiércol. No importa que huelan a estiércol los pastores. Así es. Bueno, y otro lugar también, todos son interesantes, era lo que decía, todos significan algo y significan mucho a nivel religioso, a nivel político, a nivel social, por supuesto. Pero pues está también Ciudad Juárez. Ciudad Juárez ahí es un lugar muy interesante. ¿Qué va a pasar en Ciudad Juárez? Sobre todo porque es primero, era la capital del feminicidio, ¿no? Que es muy importante también. Que tampoco hay que olvidar que también en Ecatepec ha habido muchas muertes. Pobreza y sobre todo por eso el tema de inmigración. No hay que olvidar que el Papa es hijo de migrantes, él es migrante. Él es migrante. Y por lo tanto, entonces, él tiene mucha sensibilidad por el tema. Se hablaba que iba a venir a Estados Unidos y quería cruzar la frontera a pie, que era como un símbolo muy fuerte. Porque no solamente estamos hablando de migraciones de mexicanos a Estados Unidos, sino el paso de centroamericanos, es decir, esos fenómenos globales de migración, de exclusión, que son muy complejos como fenómenos. Y creo que el símbolo también va a ser muy importante porque va a ser una misa, pues es una misa binacional, de un lado y de otro, solamente el río va a cruzar. Y dicen que en un momento él va a tocar el muro y va a tocar a las personas del otro lado a través de los agujeritos de los dedos, lo cual va a ser un símbolo muy fuerte. No sé qué piensas, Mónica. Bueno, sí, va a ser sumamente fuerte porque es el decir, aquí estoy y estoy para todos, los que están de un lado y los que están del otro, los que están de paso, los que se quedaron de un lado y los que quieren estar en otro lado, que son como todas las aspiraciones. Yo añadiría otro elemento en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez fue la primera diócesis donde hubo un movimiento político en contra del PRI. Recordemos todo lo de 1983-86 en Chihuahua, todo este levantamiento de un clero político que hizo parte de la construcción de un discurso democrático moderno en donde la iglesia sí tenía cabida. Está también esta parte muy subyacente, que obviamente sí el Papa lo conoce, y que nos habla de un clero comprometido, que quiere un clero comprometido con las causas sociales y políticas justas. Esta parte también no se debe perder de vista, no va a estar tan claramente dicho, pero sí es parte del simbolismo de Juárez. Así es, sí. Y bueno, no hemos hablado tampoco ahora de Morelia, por ejemplo. Ahí va a estar también. Sin duda, que es otro de los lugares fundamentales, también, por un lado, por todo lo que ha pasado en términos de la historia cristera, de todo el lugar que ocupó Michoacán y, bueno, la zona en la historia del país, y por otro lado, por la violencia del narcotráfico que ha habido también en ese lugar. Y ahora es interesante porque es en Morelia, que es una cuna, precisamente lo decía, una cuna de vocaciones y tal, donde se va a reunir con el interior de la iglesia, ¿no? Entonces, la agenda papal tiene distintos niveles. Uno de los niveles es hablar con la propia gente de la iglesia. Y ahí es donde va a poder hablar con ellos, con las vocaciones, en fin, con qué es lo que es su propia propuesta al interior del catolicismo. Muy interesante también porque trae propuestas pues muy distintas a lo que estábamos acostumbrados a escuchar en otros papas, ¿no? No, y además en Morelia también va con jóvenes, que es un tema muy querido por él, porque son como los jóvenes como la exclusión, que en México llamaríamos los ninis, ¿no? Yo creo que va a ser muy interesante. Y un elemento ahí central es el tema de la violencia, más ahora con todo lo que hemos estado viviendo en las últimas horas. Pero el tema de la violencia, que no solamente es un tema de preocupación general, sino que ya ha tocado las estructuras de la iglesia. En Tierra Caliente ha habido 4 asesinatos de sacerdotes en los últimos años, y eso tiene muy preocupado a la iglesia local. Y otro aspecto también interesante es que va al lugar donde él promulgó cardenal a Suárez Inda, que es, como podemos decir, su mano derecha en México, la persona de mayor confianza frente al tema eclesial, que no solamente es con religiosos, sino también encarando el tema de violencia, que por supuesto está rebasando y está preocupando al conjunto de la iglesia. Y en cuanto a los temas fuertes, los temas que quizá
más temor les den relacionados con el Papa Francisco, como por ejemplo lo de la pederastia, lo de los bancos. Eso sí va a estar muy duro. ¿Cómo sí va a estar se hablará, no se hablará, se tocará? Marisa, ¿no se va a tocar? estás metiendo en terrenos. Quiero saber. Eso. Quiero saber. La verdad que sí, porque también no solamente es lo que va a decir, no sé qué piensan. Sino lo que le van a decir. Claro. Y lo que va a callar también. Porque también es muy importante valorar y aquilatar los silencios. Los silencios sí son muy importantes. Porque va a la tierra de los legionarios. Por eso te digo. Va a la tierra de Maciel. No va a Cotija, pero y ya se ha dicho que no va a tener contacto con las víctimas de Marcial Maciel, lo cual que habría que ver el tema. Y tal igual el tema de Ayotzinapa. Ahí está muy tenso el tipo de relación que pueda tener. En un principio aparentemente el Papa estaba muy abierto, pero se ha retraído. Sí, hay el tema de la mujer. ¿Lo habrán regañado? No creo que alguien se atreva con la estatura que tiene el Papa a que ni que el gobierno le mueva una coma. Yo creo que es muy difícil. Pero sí con argumentos en donde él, digamos, revalora o repiense hasta dónde puede llegar o no. En el caso de Ayotzinapa hay como dos hipótesis. Una es que algunos de los jóvenes, sí estaban efectivamente involucrados con crimen organizado y por lo tanto es delicado que un pontífice. Y otros dicen que no, absolutamente no. Pero ¿cómo desde Roma tú aquilatas esto? Entonces, más bien, me da la impresión que el Papa ha hecho una fórmula intermedia, es decir, no tengo una reunión específica con los padres o con el tema, pero los invito de manera especial a una de estas misas. Cosa que los padres han dicho que no. Hasta el momento, y ahí está tenso. Es la parte donde no se está entendiendo que el Papa tiene limitaciones propias de su cargo. O sea, el Papa no puede entrar como jefe de Estado a la política de otro Estado tal cual. Claro. Hay limitaciones, que el Papa sí tiene que entrar a los temas de paz, de concordia, de no a la violencia, de respeto a los derechos humanos, sí, pero un Estado nacional tiene límites y el Papa no puede venir a enmendar la plana directamente a otro Estado nacional. Sería inaudito, no lo haría. Y creo que parte de las expectativas que no van a ser satisfechas van por ahí. Así es. Y ese es donde viene la crítica, pero sin entender estas limitaciones que tiene. No puede transgredirlas. Claro. Sin embargo, va a ser muy interesante ver en ese encuentro con los jóvenes si se da algún tipo de plática o de comentario acerca de esto o acerca de cualquiera de estos temas que estamos mencionando ahora, que por ahí de resbalón, me imagino que de alguna manera los tocará. Tiene que estar, de hecho, sí, yo creo que ¿verdad? Tiene que referirse a Ayotzinapa. O sea, el país ha girado en los últimos tiempos alrededor de Ayotzinapa y que venga un pastor y no haga referencia sería complicado. Vamos rapidísimo a una pausa y regresamos a seguir platicando. No se vayan. El primer día del viaje apostólico del Papa a México será este viernes 12, cuando llegue a nuestro país. En su trayecto de Roma a México, hará una escala en La Habana, Cuba, donde tendrá una histórica reunión con el patriarca Kirill, primado de la Iglesia Ortodoxa rusa. Este encuentro tendrá lugar luego de un distanciamiento entre las iglesias que ambos representan de casi un milenio. Las diferencias entre católicos y ortodoxos rusos iniciaron desde el siglo IV y derivaron en un cisma en el año 1054. El propósito de este encuentro es reiniciar el diálogo entre ambas iglesias y abordar el tema de la persecución de cristianos en Oriente Medio y África. Ya el Papa Juan Pablo II y Benedicto XVI habían intentado terminar con las diferencias con los cristianos ortodoxos. Sin embargo, Juan Pablo fue vetado por el patriarca Alejo II y Benedicto XVI se acercó al sucesor de Alejo, Cirilo, pero no se concretó un encuentro entre ellos. Con el Papa Francisco podría terminar este milenario alejamiento. Después de esa importante reunión, está previsto que el Papa Francisco arribe al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México por la noche. A su llegada será recibido por el presidente de los Estados Unidos mexicanos, Enrique Peña Nieto, y su esposa, Angélica Rivera de Peña. Saldrá del aeropuerto y abordará el papamóvil. Del hangar presidencial se dirigirá a la Nunciatura Apostólica, ubicada en la calle Juan Pablo II, número 118, Colonia Guadalupeín. En su camino, el Papa pasará por las calles Santos Dumont, Fuerza Aérea Mexicana, Circuito Interior, Río Churubusco y Avenida Insurgente Sur.
Está previsto que por esta ruta llegue a la Nunciatura Apostólica, donde dormirá. Por supuesto, vamos a repasar las rutas con ustedes para que estén prevenidos, pero como en todo, siempre puede haber ligeros cambios, no solamente en la ruta, sino también a lo mejor pequeños cambios en la agenda o ajustes, más que cambios, ajustes en la agenda, que, bueno, pues habrá que estar pendientes, ¿no? Para ver por qué calles sí, qué calles no, y estar bien enterados y preparados, porque sí va a ser un caos seguramente el tráfico, hay que estar prevenidos. Pero me interesa mucho que platiquemos acerca de este encuentro que además resultó verdaderamente sorpresivo, sí, ¿no? Del Papa en Cuba. Cuéntame un poquito de ello. Bueno, hay una larguísima historia que está detrás, que son casi 1000 años, ¿no? En 1054 se excomulgan, hay la gran fractura del cristianismo entre las iglesias orientales y la iglesia latina. Y ha habido encuentros sangrientos en determinados momentos. En los últimos años ha habido como una cercanía. Las iglesias de Oriente son iglesias autónomas entre sí. Está la iglesia de Antioquía, está la iglesia la de Alejandría, la griega, Moscú, que toma el lugar de Constantinopla, sí, pero existe el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. Y bueno, son 5 iglesias autocefálicas, sí, que así se les llaman, sí, que cada una tiene su propio papa, porque así se les llama, papa. Patriarcas. Bueno, son patriarcas, pero son papas. Y hay solamente una primacía de honor, pero no, como son independientes una de otra, cada una establece una relación con la iglesia latina. Sí. Y es donde está el tema. Las iglesias que no son la rusa tienen una relación más cercana con la iglesia latina. La iglesia rusa siempre tuvo un encono muy particular con la iglesia de Roma. Ahora, aquí lo interesante es, son más o menos 200 millones en su conjunto. 150 millones son de la iglesia ortodoxa rusa. Las otras iglesias se reparten. Entonces es la más fuerte, pero la más reacia. Entonces Francisco ha tenido la habilidad política, diplomática, de este acercamiento que es verdaderamente histórico. Y ¿por es muy qué en interesante. Cuba? Porque no quisieron reunirse en Europa por todas las sombras históricas y decidieron un lugar neutral que fuera Cuba. Entonces va a ser muy interesante, va a haber un documento que seguramente va a ser interesante, pero este acercamiento es como un punto de quiebre del ecumenismo, es decir, del acercamiento de diferentes iglesias cristianas hacia el futuro. Entonces muestra que Francisco es un verdadero líder internacional, no solamente la relación Cuba con Estados Unidos, o la relación de Bolivia con Chile, la salida al mar, o la relación en Colombia con las FARC, sino esto es un golpe, digamos, es un éxito más en este despliegue y en este peso que tiene Francisco. Es que Francisco va a llegar a México remasterizado, va a llegar más fuerte a nivel internacional. Por supuesto. Y también está la cuestión con los luteranos, que también hay un acercamiento importante que va a ir a Suecia a fines de este año a celebrar los 500 años de las tesis de Lutero en Wittenberg. Entonces, lo que está haciendo es que sí está remasterizado, pero hacia el oriental, hacia la iglesia ortodoxa y a las iglesias protestantes históricas. Entonces, llega con una fortaleza impresionante. Bueno, y mañana llega a las 7:30, ¿no?, de la noche. ¿Qué sucede mañana? Bueno, es una parte protocolaria, ¿no? Lo más seguro es que llegue cansadísimo el Papa. Sí, eso me queda muy claro. Una persona de casi 80 años. Entonces va a llegar realmente molido. Y el primer es un acercamiento. Va a haber, el presidente lo va a recibir, va a estar ahí de manera... Y bueno, va a ser una ceremonia, parece ser sencilla, ¿no, Hugo? Y después se va a la anunciatura. La gente va a estar en las calles, ¿no? Las banderitas, ¿no? Los gritos, ¿no? Ahora, lo que yo le pondría muchísima atención, hay que estar muy atentos a cómo va a suceder ese encuentro, porque Francisco, que es el hombre de los símbolos, hay que ver si se va a abrazar, si no se va a abrazar, si solamente va a ser la mano, considerando que la historia de este país en la relación, en cómo es que se recibe al Papa, tiene bochornosos episodios. Sí. Entonces hay que ver qué es lo que hace el presidente ahora, cómo es que... ¿Y qué es lo que se esperaría?
Pues yo creo que se tendría que esperar de entrada un recibimiento de Estado y con un protocolo oficial, digamos, absolutamente oficial. Como jefe. Pero va a ser tranquilo, no va a ser como otros países que son cañonazos. En Cuba lo recibieron con salvas balbas de salvas y tal, y los militares. Creo que aquí va a ser un poco más sobrio, digamos. La verdad es que la ceremonia oficial es la de Palacio Nacional. Este es un recibimiento que ni siquiera tendría que ir el presidente, podría estar la secretaria de Relaciones Exteriores en representación como cualquier otro jefe de Estado. Pero tratándose del Papa, bueno, es como mucho más prudente y educado en términos diplomáticos asistir al encuentro. Y aparte se ha hecho siempre los presidentes han ido a recibir al Papa. Ahora, acá hay un dato muy interesante, que muy probablemente recibamos una entrevista banquetera que hacen en el avión. Es decir, cuando él empieza a hablar y le preguntan y tal, y ahí es donde tenemos que estar muy atentos a la nota. Esas son buenísimas. No, claro, ahí es donde dice las netas. Ahí es. Las netas del planeta. A veces el Papa se pone de provocador. Ahí salió esta famosa frase sobre los homosexuales. La de los homosexuales. Para juzgar a un homosexual. Pero entonces, y como viene a México, seguramente va a estar dividida un poco en la cuestión esta del acercamiento con la Iglesia Ortodoxa rusa, pero otro las expectativas de México. Entonces, mañana, en esta mesa, vamos a tener no solamente el cómo ha llegado, sino lo que dijo en el avión. Claro, que va a ser materia de discusión muy interesante. Así es. Y bueno, el sábado está en Palacio Nacional, el sábado. El sábado de la mañana, a las 9:30 de la mañana está en Palacio Nacional. Después se traslada a la catedral, que yo creo que va a ser el testigo de piedra de una discusión ardua, interesante, y del estado de la cuestión de la Iglesia en México, cuyas cuentas son muy irregulares. Sí, va a tener una reunión con los obispos. A puerta cerrada. No va a ser hermética, pero sí es a puerta cerrada. Y después, bueno, va a la misa. No, yo tengo expectativas sobre el discurso, sobre la homilía que va a dar en la Basílica de Guadalupe, porque es donde va a plantear todo este sustrato que es muy querido por él. Además, los argentinos, la patria grande, la identidad, esta manera de cómo entienden esta imbricación entre lo mesoamericano y el elemento occidental. Yo creo que va a ser interesante. Por ser, justamente ahorita que lo dices, por ser un papa argentino, ¿habrá mayor calidez en la visita de este papa por entender este modo de ser latinoamericano? ¿Tendrá algún significado? ¿No tiene importancia? Hugo es experto, porque es experto de América Latina. Yo lo que podría decir es, habla español. Los otros papas que han venido a México, por muy buen español, pero las improvisaciones no le salían. Este va a improvisar, creo que lo más interesante van a ser las improvisaciones que va a hacer. Absolutamente. O sea, no, y de hecho, digamos, el hecho de que sea argentino, de que maneje el español y maneje los códigos, esos códigos que son difíciles de manejar para tener un contacto, una relación con la gente, como ninguno lo ha hecho, particularmente con América Latina, creo que es un gran dato. Ahora, el otro dato que creo que es interesante, que hay que estar muy atentos, es cómo va a reaccionar la gente. Ahí yo tengo una pregunta, voy a intentar estar dándome vueltas ahí por el Zócalo, hasta donde me dejen pasar, porque ¿qué es lo que va a hacer la gente? O sea, la gente va a poner a llorar, va a aplaudir, se va a hincar. ¿Qué va a hacer la gente? ¿Cómo va a interpretar los signos de Francisco y qué impacto va a tener en su vida el hecho de haber visto pasar a Francisco? Ahí hay un tema, digamos, tremendamente interesante. Y los millones de personas que van a estar y que están llegando ya al aeropuerto. Inclusive ya había transportes que se habían puesto adicionales, algunos gratuitos, para poder dar cabida a toda la gran cantidad de personas que vienen. Déjame comentar, porque los escudos son interesantes, ¿no? Y yo recuerdo el escudo de Juan Pablo II era totus tu, todo tuyo. Todo mariano. Todo entregado. Y este es elegido en la misericordia. Ahí varían las traducciones en latín, pero lo interesante es que este mismo escudo es el que tenía como arzobispo cardenal en Buenos Aires. Y marca mucho lo que él considera como un papa de la misericordia. Exacto. Que es el perdón. Pero no es un perdón simplemente te perdono, sino te ayudo a encontrar el perdón. Me comprometo contigo. El tema de la misericordia es un tema muy interesante que salió en este libro con Tornelli, que acaba de salir, y que es muy interesante porque es donde profundiza lo que es el sentido de su misión, que es el tema de la misericordia. Y yo apuntaría aquí algo muy interesante. No deja de ser jesuita.
Claro. Ahí Tú está. los conoces muy bien a los Sí, jesuitas. sí, yo soy un ¿Por qué no lo explicas? Ahí está, en el centro es el Jesús Salvador, el Jesús Salvador del mundo, que es el sol de Jesús, el sol naciente, que esto tiene una interpretación antiquísima, casi precristiana, es Jesús el sol que salva. Y es el símbolo de la compañía de Jesús que no deja de estar. Pudo haber elegido no hacerlo. Claro. Porque ya está sustraído de cualquier situación de la compañía. Claro. Pero ahí está. Ahí está. O sea, es la espiritualidad ignaciana en la acción y en la espiritualidad de ver hacia Dios, pero siempre con la acción. No se va a quedar en una cuestión teológica simplemente, sino en una acción concreta en el mundo. Y esa es parte del escudo. Ya casi se nos acaba el tiempo. A mí me gustaría, así como a manera de conclusión, tus expectativas, lo que esperas, lo que sientes con esta visita. Yo me siento muy privilegiado como sociólogo de poder observar uno de los eventos más importantes en el ámbito religioso y político que ha sucedido en México y que va a suceder en estos años, ¿no? Okay. Muy bien. Mónica. Para mí es verdaderamente algo que no pensé ver, un papa religioso y jesuita, no pensé verlo en la vida, la verdad, y sí me llama mucho la atención porque esa es mi especialidad, religiosos. Eso. Y la verdad sí es así como que lo voy a ver. Ok. Vamos a ver rápido la ruta que va a tener el Papa Francisco mañana y para que ustedes más o menos se vayan dando cuenta, aunque les decimos que de repente puede haber algunos cambios, ¿no? Sale del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, del hangar presidencial, y bueno, pues aquí vamos a ver rápidamente que va por la Avenida Santos Dumont, por ahí va a transitar, seguramente alrededor de miles de fieles que estarán ahí para verlo. Va a pasar por la Fuerza Aérea Mexicana, luego va a Circuito Interior, va a tomar parte del Circuito Interior hasta Avenida Churubusco, va a ir por toda la Avenida Churubusco hasta llegar a la Anunciatura Apostólica. Bueno, pasando por supuesto por Avenida Insurgentes primero, que va a tener que atravesar Avenida Insurgentes. Pues ya nos vamos, Bernardo, rápidamente. No, yo estoy así como sociólogo con un platillo enfrente. Listo, y para mí no solamente pasa. es lo que va a decir el Papa, yo creo que un poco la conclusión de esta mesa es no solamente lo que diga el Papa, sino lo que diga la sociedad mexicana. Claro. Así es. Bueno, pues de todo eso vamos a estar hablando aquí todas las noches en punto de las 10 para que nos acompañe y para que juntos podamos ir analizando, comentando, platicando acerca de las actividades del Papa Francisco en su trayecto por esta gran República Mexicana, por México. Muchísimas gracias, yo soy Marisa Escribano. A nombre de todos los que hacen posible esta producción y por supuesto Canal 11, les damos las gracias y hasta mañana.